Lo primero que noté esa mañana fue el suave murmullo del apartamento, la luz del sol filtrándose por el suelo de madera. Me estiré y bostecé, sintiendo aún el peso del secreto de ayer. Me llamo Alex y, a diferencia de la mayoría de la gente de mi edad, tengo una pasión secreta, una necesidad, incluso, de explorar la otra cara de mi identidad. Vestirme de mujer no era solo un pasatiempo. Era una vía de escape, una forma de expresar una parte de mí que el mundo jamás comprendería. Tengo 25 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad mediana. Mi vida gira en torno a la rutina, la oficina, las largas noches de trabajo diseñando y las escasas salidas con amigos que desconocen mi afición por las faldas, los tacones y el maquillaje delicado. Mi afición por vestirme de mujer no es pública. Es un mundo oculto, cuidadosamente cultivado en la intimidad de mi apartamento. La emoción de transformarme en mujer, elegir la ropa, maquillarme, caminar con tacones, era una mezcla de excitación y terror. Cada sesión era como caminar sobre la cuerda floja entre la libertad y la exposición. El apartamento que comparto con mi compañera es modesto pero acogedor. El salón tiene un espejo grande, un sofá pequeño y una estantería que esconde algo más que novelas. Esconde mi armario secreto. El apartamento suele ser tranquilo, el santuario perfecto para los rituales privados y meticulosos que realizo cuando me transformo por completo. Luego está Isabella, mi exnovia. Nuestra relación terminó hace meses, pero aún permanece en mi vida como una sombra. Era audaz, observadora y, de alguna manera, siempre parecía intuir lo que yo deseaba, pero tenía demasiado miedo de mostrar. Tras la ruptura, la presencia de Isabella se volvió complicada. Nos encontrábamos ocasionalmente y su tono burlón a menudo reavivaba la vieja tensión entre nosotros. Quería esconderme de ella, pero una parte de mí anhelaba su atención. Ayer había sido un día normal, hasta que ella apareció de repente. Acababa de probarme unos tacones nuevos, unos atrevidos estiletos negros de 12 centímetros que hacían que mis piernas parecieran infinitamente largas. Me admiraba en el espejo, ajustándome las correas, sintiendo la emoción de mi secreto a solas en el apartamento. De repente, la puerta se abrió. Isabela, me pilló. No la esquina de la habitación, no mi reflejo. Yo, de pie con tacones, minifalda y blusa ajustada, completamente expuesta. Palidecí, el corazón me latía con fuerza. No gritó ni se enfadó. En cambio, sonrió. Alex, no sabía que escondías este lado, dijo en voz baja, acercándose. Mi mente daba vueltas. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cuánto quería ver? Me rodeó, examinando mi postura, la que intentaba controlar con tanto esfuerzo. «Estos tacones te quedan bien», dijo, con un tono en la voz que no supe identificar. ¿Aprobación? ¿Diversión? ¿Poder? Apenas podía respirar. Isabella siempre había sido atrevida, incluso manipuladora. En ese momento comprendí que ella tenía poder en ese encuentro. Mi secreto, mi vulnerabilidad, estaban ahora en sus manos. Una parte de mí quería huir, esconderme, borrar lo que había visto. Pero otra parte, la que amaba esta transformación, la que anhelaba reconocimiento, quería deleitarse con su mirada, mostrarle cada detalle que había creado con tanto esmero. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo, una mezcla de miedo y anticipación. Susurré: «Por favor, no se lo digas a nadie». Ella sonrió con sorna. «Oh, no lo haré. Pero tal vez necesites aprender una lección sobre quién manda aquí». La idea de Isabella fue repentina, provocadora y aterradora, un reto. Quería que abrazara por completo mi lado femenino, que caminara, hablara y me comportara como la mujer perfecta para su diversión. Si lo lograba, podría guardar mi secreto. Si fracasaba, insinuó que habría consecuencias. Al marcharse, sonrió con complicidad. «Volveré. Estén preparados». De nuevo sola, me invadió un torbellino de emociones. Emoción, vergüenza y pavor se mezclaban en un cóctel explosivo. El apartamento, antes mi santuario, ahora parecía un escenario. Tendría que actuar, y cada paso, cada gesto, cada palabra sería escrutada. Bajé la mirada a los tacones que aún llevaba puestos y comprendí. Nada volvería a ser igual después de hoy. La emoción de vestirme de mujer siempre había sido algo privado, pero ahora se había convertido en un juego con consecuencias inimaginables. El regreso de Isabella prepararía el terreno para una prueba llena de suspense, una que podría desenmascararme por completo, sumergirme aún más en este mundo apasionante y transformador. Mientras caía el sol, me preparé, eligiendo con esmero la ropa, el maquillaje y ensayando mi postura y expresiones frente al espejo.
Cada transformación me acercaba a una nueva identidad. Una identidad que Isabella desafiaría, examinaría y manipularía. Este fue el comienzo de un viaje del que no podía escapar. Los tacones, el vestido, la imagen, no eran solo prendas de vestir. Eran las llaves de un mundo secreto, un mundo que estaba a punto de explorar bajo la atenta y provocadora mirada de alguien que sabía cómo llevarme al límite. Y en el fondo, no podía esperar. Las horas posteriores a la partida de Isabella fueron de las más largas de mi vida. Cada tic del reloj me recordaba que volvería, y con ella comenzaría la prueba de mi mundo secreto. Caminaba de un lado a otro del apartamento, mis tacones resonando contra el suelo de madera, sintiendo cada paso de una forma nueva, casi extraña. El sonido era a la vez emocionante y aterrador, un recordatorio de lo que estaba a punto de asumir. Me senté frente al espejo, contemplando mi reflejo. Alex, o mejor dicho, la versión de mí misma que existía en ese momento, me devolvió la mirada con ojos muy abiertos y ansiosos. La falda se ajustaba a mis piernas, la blusa realzaba mis hombros y mi pecho, y los tacones estilizaban mi figura. Cada detalle gritaba feminidad, y sin embargo, bajo todo ello, el miedo me revolvía el estómago. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Podría mantener la ilusión de perfección? La idea de fracasar, de que Isabella descubriera algún defecto, me hacía temblar las manos. Pero entrelazada con el miedo estaba la innegable emoción. Esa parte de mí que siempre había anhelado el reconocimiento, el control y la aceptación de esta identidad oculta. Comencé el meticuloso proceso de preparación. Constituir. Me apliqué la base, difuminándola con cuidado para disimular la incipiente barba que aún delataba mi lado masculino. Sombra de ojos, rímel, delineador. Cada pincelada, una pequeña victoria sobre mi ansiedad. Cada línea, una declaración de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. El labial, brillante, atrevido, seguro, selló la transformación. Cabello. La peluca que había elegido era larga, castaña y me llegaba más abajo de los hombros. Al ajustarla, al peinarla hasta que brilló bajo las luces del apartamento, sentí una extraña mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Ropa. La falda se movía suavemente con cada paso. La blusa se ceñía lo justo para realzar mi figura sin parecer forzada. Ajusté los tacones una y otra vez, practicando la marcha hasta que mi equilibrio se volvió instintivo. Cada elemento era crucial. El fracaso no era una opción. El apartamento, normalmente mi santuario, ahora se sentía como un escenario bajo miradas invisibles. Cada crujido del suelo, cada sonido lejano de los vecinos, agudizaba mi percepción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabella. «Prepárate. Llegaré pronto. No me defraudes». Mi corazón dio un vuelco. Ella volvía, y con ella, el suspense, la tensión y el juicio que tanto había temido como anhelado en secreto. Mientras practicaba los movimientos frente al espejo, la imaginaba entrando en cualquier momento. ¿Cómo reaccionaría mi postura, a mis movimientos, a la sutil curva de mis caderas, a la inclinación de mi cabeza? La anticipación del guión hizo que mi pulso se acelerara. Una parte de mí quería huir, quitarme maquillaje y esconderme a plena vista. Otra parte, más fuerte, más insistente, quería actuar a la perfección, demostrar que podía encarnar ese personaje por completo, sentir la adrenalina de ser vista, admirada y, tal vez, controlada. Ensayé las frases que podría decir, los gestos que podría hacer. Practicar una voz suave y segura fue más difícil de lo que imaginaba. Cada intento revelaba una grieta en mi compostura. Sin embargo, la emoción del reto me impulsó a seguir adelante. Eché un vistazo a los tacones, la falda, el maquillaje cuidadosamente aplicado, y sentí una embriagadora mezcla de miedo y emoción. Esto no era solo arreglarse. Era una transformación completa de mí misma, un paso hacia un mundo donde era a la vez vulnerable y poderosa. Unos golpes repentinos en la puerta me sobresaltaron. El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Era Isabella? ¿O alguien más? Me quedé paralizada, escuchando. El momento se hizo eterno. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión, haciendo que la expectación se palpara en el aire. Volvieron a llamar a la puerta, insistente, deliberado. Me temblaban las manos mientras me alisaba la falda y me acomodaba la peluca. El juego había comenzado. Mientras esperaba, las emociones se agitaban en mi interior. Miedo. ¿Y si tropezaba? ¿Y si se reía de mis intentos? Excitación. El mero hecho de anticiparlo intensificaba cada sensación. El roce de la tela contra mi piel, el ligero tambaleo de mis talones, el brillo del lápiz labial captando la luz. Envío.
Una parte de mí quería someterme por completo a su control, ser su muñeca perfecta, y otra parte temía perder mi autonomía por completo. La tensión fue aumentando hasta alcanzar un clímax, cada latido resonando como un tambor. Finalmente, la puerta se abrió. Isabella entró, con los ojos brillantes de diversión y curiosidad. Me examinó de arriba abajo, observando con atención el minucioso trabajo de mi transformación. «Te has preparado bien», dijo con voz baja y burlona. «Pero veamos si de verdad puede ser la versión perfecta que quiero. No me decepciones, Alex». El desafío quedó al descubierto. Cada movimiento, cada palabra, cada respiración sería puesta a prueba. La tensión se palpaba en el ambiente como una fuerza tangible, oprimiéndome, y sin embargo, paradójicamente, electrizándome de anticipación. A solas, hacía un instante, había sentido una mezcla de emoción y temor. Ahora, bajo su mirada, la situación se volvía más tensa. Mi mundo secreto se había convertido en un escenario, e Isabella era a la vez espectadora y jueza. Respiré hondo, intentando serenarme, consciente de que los próximos momentos pondrían a prueba mi valentía, mi habilidad y mi disposición para aceptar esta otra faceta de mí misma. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. En el instante en que la mirada de Isabella se posó en mí, un escalofrío me recorrió la espalda. Su expresión era indescifrable, una mezcla perfecta de evaluación y diversión. Sentía el peso de su mirada, las expectativas tácitas oprimiéndome como una pesada cortina. Cada segundo se alargaba insoportablemente, pero la tensión encendió algo primitivo en mi interior. Un embriagador cóctel de miedo, excitación y sumisión. Me rodeó lentamente, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Cada paso suyo me hacía más consciente de mis propios movimientos. El bamboleo de mis caderas, el leve temblor de mis manos. «Muéstrame», susurró, con una voz que mezclaba orden y curiosidad. «Muévete, habla, sé perfecto». Intenté mantener la postura, deslizarme por la habitación con elegancia, pero la incomodidad de los tacones me traicionó. Tropecé levemente. Su ceja alzada bastó para hacerme sudar de vergüenza, pero aún así vislumbré un destello de admiración en sus ojos. No se burlaba de mí, no del todo. Justo cuando empezaba a encontrar mi ritmo, sonó el timbre. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Quién podría ser ahora? ¿Un vecino? ¿Un repartidor? ¿O acaso alguien había descubierto mi mundo secreto? Isabella ladeó la cabeza, con una expresión más severa. «No le hagas caso», dijo, con un tono burlón pero autoritario. «Si no puedes con una pequeña distracción, ¿cómo vas a poder conmigo?» Respiré hondo, con dificultad, intentando controlar el pánico. La distracción se convirtió en otra parte de la prueba, otra forma de medir mi aplomo, mi capacidad para mantener el personaje que ella exigía. Me guió hasta el sofá del salón, indicándome que me sentara de la forma correcta. Piernas delicadamente cruzadas, espalda recta, manos entrelazadas. Cada instrucción me recordaba la dinámica de poder entre nosotras. Me dolía todo el cuerpo de mantener la postura, y me ardían las mejillas por el maquillaje que me había aplicado con tanto esmero. «Relájate», dijo, casi burlándose de mí, aunque había cierta dulzura bajo su severidad. «Pero no te confíes demasiado. Sigues bajo observación. Cada movimiento, cada parpadeo, cada respiración era juzgado. La emoción de ese escrutinio era embriagadora y a la vez aterradora. Me di cuenta de lo mucho que anhelaba su aprobación, de cuánto de mí estaba dispuesto a sacrificar a cambio de ella. Eché un vistazo al espejo al otro lado de la habitación. Ahí estaba yo, Alex transformado. La ilusión de feminidad cuidadosamente construida me devolvía la mirada. Pero tras el maquillaje, tras la peluca y los tacones, vi al chico nervioso e inseguro que aún era. La yuxtaposición era vertiginosa. El reflejo era a la vez empoderador y humillante, una representación visual de mi doble vida. E Isabella se dio cuenta. «¿Te ves, Alex?», murmuró. «Así es como te conviertes cuando te liberas. Pero, ¿podrás mantenerlo cuando otros te estén observando?» La pregunta era capciosa. ¿Podría hacerlo? ¿O mi secreto se desmoronaría bajo la presión? Se colocó detrás de mí, corrigiendo mi postura, rozando mis hombros con los dedos. Cada roce era electrizante, cada palabra un desafío. De pie, ordenó. «Camina hasta la ventana. Muéstrame tu seguridad». Me levanté, con las piernas temblando ligeramente por los tacones. Cada paso se sentía como caminar sobre la cuerda floja, con el riesgo de caer o romper el personaje acechándome. Y sin embargo, con cada zancada,
Me sentía más viva, más consciente del poder de habitar esa otra personalidad. Su escrutinio era implacable, pero la adrenalina era embriagadora. Me di cuenta de que nunca me había sentido tan expuesta, tan vulnerable, a la vez tan observada. Bien, dijo finalmente, dando un paso atrás. Pero la perfección no reside solo en la apariencia. Reside en tu obediencia, tu aplomo, tu disposición a rendirte. Se me hizo un nudo en la garganta. De repente lo comprendí. No solo actuaba para ella, me estaba transformando para cumplir con sus expectativas. La intensidad emocional era abrumadora, una tormenta de miedo, excitación y deseo de aprobación. Un pequeño tropiezo hizo que la peluca se me resbalara por la nuca. Me quedé paralizada. Isabella rió suavemente mientras intentaba ajustármela. Hasta la muñeca perfecta tiene defectos, dijo. Lo importante es cómo lo superas. Los tacones volvieron a resonar, la tela de la falda rozando mis piernas. Cada elemento, cada detalle cuidadosamente elegido, era ahora una prueba, un símbolo del equilibrio entre control y sumisión, vulnerabilidad y poder. Un ruido repentino en el pasillo me sobresaltó, una voz apagada, un paso. La mirada de Isabella se agudizó. «Mantén la compostura», advirtió. El corazón me latía con fuerza ante la posibilidad de que me descubrieran. Cada segundo se alargaba interminablemente. Me di cuenta de que no se trataba simplemente de apariencia. Se trataba de mi capacidad para lidiar simultáneamente con el miedo, la tentación y la expectativa. Se inclinó hacia mí, susurrándome instrucciones que debía seguir al pie de la letra. «Gira un poco, ladea la cabeza, sonríe así». Cada movimiento, aparentemente insignificante, era una prueba de precisión, autocontrol y sumisión. Me tambaleé un poco, pero me corregí enseguida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Mejor», murmuró. «¿Pero podrás mantener este nivel cuando llegue el verdadero desafío?» Todo, tacones, maquillaje, postura, sumisión, culminó en un único y cargado instante. Estaba de pie, erguida, temblando y completamente expuesta. Los ojos de Isabella me taladraban, una mezcla de admiración y desafío. «Ahora eres suya», dijo casi para sí misma, con un tono cargado de significado. «Y no hay vuelta atrás». Esas palabras me helaron la sangre. Esto era más que un reto, más que un juego. Era una transformación que se había apoderado de mi identidad, remodelando mis miedos, mis deseos y la forma misma en que me veía a mí misma. La tensión, la emoción y la sumisión habían alcanzado su punto álgido. El apartamento se sentía cargado, vibrante con la energía de la revelación, la exposición y la anticipación. Cuando Isabella se apartó, dejándome solo, comprendí la gravedad de mi situación. Estaba atrapado entre dos mundos, mi antiguo yo y la persona en la que me había convertido para ella. La prueba final aún no había terminado. Había sobrevivido a la prueba inmediata, pero las consecuencias de esta transformación apenas comenzaban. El apartamento quedó en un silencio sepulcral, después de que Isabella se apartara, dejándome de pie en medio del salón. El suave zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Cada respiración resonaba como un tambor en mi pecho. Mi reflejo en el espejo captó mi atención. Alex, transformada, elegante con tacones y maquillaje, el cabello perfectamente peinado, pero temblando por el peso de lo que acababa de suceder. Unos golpes repentinos en la puerta me paralizaron. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién podría ser ahora? La coincidencia era extraña. Miré hacia Isabella, pero se había retirado a su rincón, observándome en silencio. El golpe volvió a sonar, firme e insistente. Tragué saliva con dificultad, aferrándome con fuerza al borde de mi falda. El pánico y la emoción se mezclaron en mi interior. ¿Sería este el fin de mi secreto? ¿O una prueba más? Me acerqué de puntillas a la puerta, con los tacones resonando suavemente contra el suelo. Cada paso parecía una eternidad. Mi mente repasaba a toda velocidad las posibilidades. Los vecinos, el repartidor, alguien del trabajo, o peor aún, alguien que supiera la verdad. Los ojos de Isabella me siguieron con una mezcla de diversión y desafío. «Respóndeme», susurró. «Demuéstrame que tan bien manejas la presión». Me sentía aturdido. ¿Podría mantener la imagen que me habían obligado a adoptar? ¿Y si el visitante me reconocía? El miedo a la humillación, a quedar expuesto y a ser juzgado me atormentaba. Sin embargo, bajo ese miedo, palpitaba una extraña excitación. Esto era más que un reto. Era una prueba para mi valentía, mi identidad, mi propio ser. Me di cuenta de que era adicta a esa peligrosa emoción.
Antes de abrir la puerta, eché un último vistazo al espejo. Ahí estaba, la imagen perfecta de una chica, pero con la inconfundible presencia del chico que había sido. Ese reflejo se había convertido en mi campo de batalla, mostrando la dualidad de quién era y en quién me había convertido para Isabella. La peluca, los tacones, el maquillaje, no eran simples accesorios. Eran símbolos del poder que ella ejercía sobre mí, del control al que yo había renunciado. Un golpe más fuerte resonó en la habitación. Mi mano se cernió sobre el pomo de la puerta. La tensión era insoportable. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que me escondiera, que volviera a ser quien era antes. Pero no podía. Ya no. Isabella se acercó, su aliento rozando mi oreja. «¿Es hora?», susurró. «Muéstrame quién eres ahora, sin importar lo que haya detrás de la puerta». Respiré hondo, con los dedos temblando mientras giraba el pomo de la puerta. La escena se congeló. El espectador quedó suspendido en ese instante de expectación. ¿Quién estaba detrás de la puerta? ¿Se descubriría mi secreto? ¿Podría sobrevivir al escrutinio y la presión que me esperaban fuera de ese apartamento? La historia quedó en suspenso, sin resolver, desafiando al público a imaginar el desenlace. La pantalla se oscurecería con un mensaje. ¿Qué harías si tu vida secreta estuviera a punto de ser descubierta? Deja tus predicciones en los comentarios. ¿Sobreviviría Alex o todo está a punto de cambiar? Este momento mantiene a los espectadores en vilo, asegurando que regresen para el próximo episodio y vean las consecuencias de la audaz transformación y sumisión de Alex.